Amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Queremos saludar el día de hoy al primer mandatario de la Nación, el economista Rafael Correa Delgado, que llegó a la provincia del Oro en una jornada extenuante para inaugurar y supervisar también obras importantes que se están realizando en esta provincia del país. Estoy junto a Ibis Valdivieso de Onda Sur, Radio Onda Sur del Cantón Huaquillas, y con un saludo fraterno para todos los ecuatorianos que nos están sintonizando a través de la pantalla chica, a través de TC, a través de Gama TV, a través de Tele Ciudadana, a través de algunos canales de televisión a nivel nacional y también radioemisoras que están enganchados, un total de 52 radioemisoras en todo el país. Ecuador TV. Orovisión, transmitiendo, siendo de matriz desde la provincia del Oro, desde Machala. Y queremos saludar también a todos los televidentes de Ecuador TV que están en nuestra compañía en esta noche. Señor presidente, bienvenido, un gusto tenerlo acá en la provincia de El Oro. Entiendo que se hizo ya la inauguración de algunas obras y también se supervisó obras importantes que se entregarán en los próximos días. Gracias, Yane. Ibis, qué gusto estar aquí. Felicitaciones por el canal, está precioso. Un abrazo a toda la querida provincia del Oro. La verdad es que la mañana tenía que ir a Yachay para presenciar, ser testigo de honor de un hecho histórico. Es la inversión más grande privada en la historia del país, pero además es la calidad de inversión. Son 3.000 millones de dólares que vienen a Yachay, en 400 hectáreas, van a poner una mega fábrica, pero no viene del sector petrolero, sector minero, sector extractivista. Eso es salir de la economía extractivista. Es un sector de alta tecnología. Me refiero a un consorcio que ha hecho Hewlett Packard, que es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, con Tesla de Japón, que es uno de los principales productores de carros eléctricos del mundo. Va a poner en Yachay una mega fábrica de carros eléctricos, motores, baterías, pero con nueva tecnología, grafeno, que es un derivado del carbono, ya no el litio. Una de las grandes limitaciones de los carros eléctricos era la autonomía. Con grafeno, pues hay una tecnología que se está desarrollando, se puede aumentar mucho más la autonomía con mejores baterías. Todo eso va a suceder en nuestro querido Ecuador, en Yachay. Se firmó hoy día ya el alquiler de 400 hectáreas, va a ser 3.000 millones de inversión, como decía, 5.000 trabajos directos, 12.000 indirectos. Es algo extraordinario. Merecía el nivel, pues, la presencia presidencial, pero hubo mal tiempo, no pude viajar en helicóptero y como, bueno, me desespera perder el tiempo. Entonces enseguida pedí el avión para venir más temprano al Oro y llegamos en la mañana, visité Santa Rosa, me reuní con los compañeros, hablar un poco de cómo iba la cuestión electoral y enseguida ir a supervisar obras. Entonces pude revisar el parque de Machala, que está precioso, eso se inaugura a finales de abril, el polideportivo, que es otra maravilla, con piscina semiolímpica, cancha sintética de fútbol. Eso tendrá que seguirse extendiendo. Después del polideportivo se planifica un centro de atención ciudadana. Sin embargo, eso lo tendrá que hacer ya el próximo gobierno, para 600 funcionarios públicos, para poner ahí registro civil, SRI, es decir, todo bajo el mismo techo. Y luego fuimos a ver el Coliseo, que también avanza a buen ritmo y estará listo en el mes de abril. Esa era una de las promesas, o más que promesas, deseos que tenía hacia Machala. Cuando yo fui candidato, cuando he sido presidente, he venido varias veces a ese Coliseo que tiene actualmente, ¿no? Tremendamente pequeño, precario, caluroso, indigno para una ciudad como Machala. Entonces estamos haciendo un coliseo precioso que estará listo en el mes de abril. También fui a supervisar aquello y todo marcha en cronograma. Ibis, bienvenida, buenas noches. Ok, gracias. Buenas noches, Ecuador. Señor presidente, qué gusto nuevamente volvernos a encontrar. No pensé que sea tan pronto. En septiembre lo tuvimos en Huaquillas, hoy en la ciudad de Machala. Qué gusto. Estamos listos para poder iniciar. Vamos a tener un conversatorio, topar temas que es importante que la ciudadanía lo conozca, aclarar ciertos temas que algunos medios de comunicación se han dedicado a desinformar, precisamente ahora cuando estamos en la campaña electoral, mi querida Janet. Así, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle. Este canal es para los orenses, nació gracias a la decisión de este gobierno y lo quiero hacer públicamente. Seguramente a Yanni Olmedo nadie le hubiera dado una frecuencia antes porque sencillamente no tenía la capacidad económica para hacerlo. Luego de que el medio de comunicación que yo trabajé por 10 años decidió devolver la frecuencia,
tomé la decisión de tocar las puertas de este gobierno y que se me ayude con una frecuencia de televisión, y se lo hizo de manera provisional, señor presidente. Yo tengo que agradecerle porque creo que esta es mi pasión, mi identidad, y me siento satisfecha de este medio de comunicación que no es de los accionistas, sino es de la provincia del Oro hacia el país. Quiero agradecer a este gobierno. Usted conoce muy bien el medio, ¿no? Y sabe cómo era imposible obtener una frecuencia si no había la argolla, el poder económico, etc. La Constitución ordena democratizar el espectro radioeléctrico. Entendamos, ecuatoriano, lo que es el espectro radioeléctrico es un recurso limitado. Entonces, no es que todo el mundo, todo el que quiere poner una radio, un canal de televisión pueda acceder. En consecuencia, hay que concursar. Pero antes se daban en base al contacto, a la argolla, insisto, discrecionalmente. Familias enteras tenían 6, 8, 10 frecuencias. Había mucha corrupción. Ahora se está haciendo un concurso muy transparente de frecuencias, pero en función de la Constitución, que dice que el 33% debe ser para el sector público, 33% para el sector privado y 33% para el sector comunitario. Pero ahí hay algunos medios ejerciendo precisamente lo que queremos combatir, su poder mediático en función de sus propios intereses. Dicen, no, yo soy un radiodifusor de 50 años, yo tengo 40 años. Entonces, ¿para qué hacemos concursos? Pues no, tenemos que declarar, cambiar la Constitución y decir que todo sea hereditario. Es buena, la competencia es sana. Y si tienen un buen proyecto, más la experiencia, van a ganar. Pero no pretendan, ¿no?, mantener pues eternamente una frecuencia sin competir y excluyendo a los demás, porque le insisto, el espectro radioeléctrico es un recurso limitado, otros muchos tienen derecho también de participar, pero hay cierta gente que no, que dice, yo como tengo 40 años de radiodifusor tengo el derecho y nadie me puede cuestionar mi frecuencia. No, tienen todos que competir. Y sobre todo que esté en las manos de quien debe estar. Por supuesto. Sí. Señor presidente, estamos a pocas horas ya de que cerca de 13 millones de ecuatorianos, tanto los que vivimos en este país y en el exterior, decida quién va a gobernar los próximos 4 años. Los candidatos del oficialismo, según las encuestas, los han ubicado en un porcentaje de 38% más nulos y blancos. Estaríamos hablando que ya no necesitaríamos una segunda vuelta. Pero si fuera otro escenario y sus candidatos, en este caso del Movimiento Alianza País, fueran a una segunda vuelta, ¿qué tan difícil se le pone a Lenín Moreno llegar a la presidencia? A ver, primero pues una aclaración un poco técnica, porque algunas veces la gente se confunde, dice, Lenín tiene 42, 43, 44, pero bajó a 36. No, una cosa son votos totales y otra cosa son votos válidos. Se contabilizan los votos válidos. Entonces, ¿qué son los votos válidos? Los votos totales menos los nulos y blancos. Históricamente, un porcentaje bajo tal vez, calculemos el 10% el voto total y válido. Significa que, perdón, el voto nulo y blanco. Significa que el voto válido es 90%. Ya. 40%, el 90% es 36%. En otras palabras, con un 36% del voto total se alcanzaría ese 40% más para tener una sola vuelta, porque ninguno de los opositores va a pasar de 30%. Ellos lo saben. Por eso usted habrá visto que su estrategia en los últimos días no es aumentar ellos, sino bajar al binomio oficialista para ver si obligan a una segunda vuelta. Esa es la estrategia de Adalá Bucaram. Usted se imagina con todos los insultos de este pobre muchacho malcriado de Dalito, él no gana un solo voto. Trata de manchar la honra de Jorge Glass, trata de bajar al binomio oficialista. Es lo que ha hecho cierta prensa de derecha, siguiendo el ejemplo de Brasil, de Argentina, prensa deshonesta, sacar escándalo tras escándalo, entre comillas. Eso no le da un voto a los demás, pero trata de bajarle votos al binomio oficialista. Yo no quiero romper las reglas electorales, pero gracias a Dios pues las encuestas han hablado claro en ese sentido. Estamos muy optimistas con respecto al día domingo. Pero en el caso de que hubiese una segunda vuelta, en todos los escenarios gana Lenín Moreno, con cualquiera que llegue a la segunda vuelta. Señor presidente, hemos podido escuchar ofertas de algunos candidatos. Entre ellos, por ejemplo, sostienen que bajarán impuestos, que para los jóvenes será mucho más fácil poder ingresar a las universidades, cuestionando, ¿no es cierto?, a la CENESID, y también se han atrevido en manifestar sobre la tabla de drogas. ¿Cuál es su criterio frente a estas ofertas de más de un candidato que hemos podido escuchar? Mire, uno pasa vergüenza ajena con lo que está escuchando, ¿no? Es un festival de mentiras, de imprecisiones, ese debate presidencial. ¿Qué nivel tan bajo? Había un candidato que ni siquiera sabía cuántos afiliados al día existían. Ofrecieron cosas que ya se están cumpliendo, que ya se están haciendo, que los consulados en manos de los migrantes, eso ya está desde el inicio
de nuestro gobierno. Entonces, muchos no saben ni lo que hablan. Y hay cosas realmente imposibles, o si son posibles, ¿a qué costo? Por ejemplo, impuestos. Lo que propone Social Cristiano y Creo. Su propuesta significaría bajar cerca de 3.700 millones de impuestos. ¿Cómo financian salud y educación? A no ser que vayan a privatizar todo, lo cual es inconstitucional. Pero no solo eso, ¿no? Esa propuesta de una tasa flat que la presentó la Cámara de Comercio de Quito, 15% para todos en lugar de la tasa progresiva que tenemos, donde los pobres pagan 0 y los más ricos pagan hasta 35%, significa que 6.000 familias de las más ricas pagan 200 millones menos, aproximadamente $33.000 menos por familia. Y 600.000 familias de clase media baja, pagarían más de 500 millones, es decir, unos más de $800 por familia. El mundo al revés. Entonces eso es pura demagogia, más que demagogia, defender sus bolsillos. Cenecit, el que nunca ha pasado por la universidad, pues no sabe lo que habla, ¿no? Vengo de la Universidad Técnica de Machala, viera el cariño de los jóvenes, porque ellos hablan por parte del MPD, ¿no? Los que quieren volver al caos, pero los chicos que han probado el sistema están muy contentos, saben que es meritocrático, es en base a la meritocracia, porque nunca ha existido libre ingreso. En una facultad de medicina, le pregunté en la técnica, tienen medicina, tienen 60 cupos, porque los laboratorios son limitados, porque la cantidad de cadáveres para hacer disecciones son limitadas, las aulas son limitadas. Con libre ingreso, si entran 6.000 en medicina, tendrían que aceptar a todos, ¿no? ¿Y cómo enseñan, pues? ¿Cómo practican, etcétera? Entonces es una farsa, es un engaño. Son cosas que nunca han existido. Lo que quieren es volver al sistema anterior donde se pagaba, se sorteaban cupos, había que ir de madrugada, si eras amigo del decano. Y créanme que habían hasta casos escandalosos, corrupción, exigencia de favores sexuales. Todo eso se ha visto en las universidades, en la decadencia que teníamos antes de la Revolución Ciudadana. Ahora, en cambio, el sistema funciona bastante bien. Y los chicos lo saben, los que están en la universidad. Estos señores hablan para asustar a los que no han entrado todavía al sistema, a los jóvenes de 16 a 18 años, y también pues en función de las presiones de ciertos grupos de poder como los tirapiedras del MPD. Y la droga, oiga, esto es una barbaridad. Primero, la droga está despenalizada desde 1998, no somos nosotros los que hemos despenalizado el consumo de droga. Lo hizo la Constitución de Sangolquí, y ¿sabe qué? Es correcto, porque el consumo de droga es un problema de salud, es como el alcoholismo. Otra cosa es el tráfico de droga, ahí se tiene que ir preso. Pero si van a derogar la tabla de droga, van a meter preso a los consumidores. Entonces, al chico que cayó en un vicio, los vicios, las adicciones son un problema de salud, no es un problema criminal. El que vende la droga es el criminal, no el que consume la droga, esa es una víctima. Entonces, Dios no quiera, de los televidentes que me están escuchando, su hijo mayor de 18 años, porque para menores de 18 años está absolutamente prohibido el consumo, la droga es para mayores de 18 años, tiene 10 gramos de marihuana y está fumando un pitillo, y lo van a mandar preso en vez de mandarlo a un centro de salud. Eso quieren para nuestros jóvenes. ¿Creen que así se va a solucionar el problema de drogas? Por favor, un poco de sensatez. En todo país civilizado, el consumo, las adicciones, se trata como un problema de salud pública, no como un problema criminal. Es como que si un alcohólico, en vez de ayudarlo para superar su vicio, lo mando preso. ¿Qué resolvemos con eso? Es un completo absurdo. Esta tabla de drogas entonces busca definitivamente es diferenciar entre el adicto y el narcotraficante. Señor presidente, son cantidades mínimas. Ahora, si había un problema que le correspondía a los municipios, así como no se puede beber alcohol en la vía pública, no se puede consumir droga en la vía pública, pero es ordenanza municipal. Eso tiene que regularse a través de los municipios. GATS. No controlaban nada, ciertos municipios como el de Guayaquil. Retomando... No sé el de Machala, pero para superar ese problema ya mandé una reforma legal donde se prohíba por ley, aunque era ordenanza, debió ser ordenanza, se prohíba por ley el consumo de droga y de alcohol, que es una droga en la vía pública. El alcohol es una droga suave, pero es droga. Cualquier consumo de droga en la vía pública. Señor presidente, retomando el tema electoral, el tema de la corrupción es un tema muy sensible. Los actos de corrupción denunciados como Petroecuador, caso Panama Papers o de Brecht, este último denunciado por Estados Unidos, ¿podría haber desgastado su gobierno y de alguna manera afectar a sus candidatos? Probablemente, pero por favor, o sea, ¿qué gobierno no ha tenido estas cosas? ¿Y cómo se controlan estas cosas? Acaba de pasar en Alemania con Siemens, que se han dado comisiones, ¿no? Aquí ya no hay la corrupción generalizada que encontramos cuando llegamos al gobierno. Acuérdense lo que eran las aduanas, acuérdense lo que eran las telefónicas, registro civil, policía, justicia. La corrupción legalizada que incautaban en nuestros depósitos, la ley AGD,
para el salvataje bancario, quiebren nomás señores banqueros que todo lo va a pagar el Estado, la negociación con los certificados de depósito que hicieron multimillonarios a banqueros, compraban a la pobre gente que tenía sus dineros congelados a la mitad de precio su certificado de depósito. Rafael Correa tiene 1 millón, y obligaron con poder político a la corporación financiera a comprarles, pero al 100%, esos certificados. Quebraron a la corporación financiera, la llenaron de papeles inútiles y ellos se llenaron los bolsillos. Esa corrupción ya no existe. Existe la corrupción del pillo que recibe una coima y se la depositan en una cuenta secreta en un paraíso fiscal. ¿Cómo usted contrarresta eso? Eso es una cuestión de valores, cuestión ya individual, no es cuestión institucional, no es que esté institucionalizada la corrupción, es que está tolerada. Son estos casos aislados, que hemos sido los primeros en denunciar y combatir, y para mal de los pecados de la oposición, al menos el caso Petroecuador, ya está resuelto. Y el cabecilla no es miembro del gobierno, es un social cristiano. Esto han tratado de ocultar los medios, ¿no? Porque no fueron los políticamente correctos los cabecillas. Ya no hay lugar a dudas, están los mails, están las pruebas. Está fugado, trató de destruir sus computadoras. El cabecilla es Charlie Pareja Cordero, primo de Carlos Pareja Llanucelli, que se infiltró en nuestro gobierno. Pero este Charlie Pareja fue secretario privado de Férez Cordero, fue jefe de campaña de Nebot en 1996. Es el abogado de Brecht y abogado de los Isaías en Ecuador. Y es el jefe de la mafia, pero no lo dicen los medios de comunicación. Y sobre Odebrecht, hay que ver quiénes están en esa bendita lista, pero con cuentas, con contratos. Tampoco vamos a aceptar cualquier nombre alegremente. Entonces aquí también hay una serie de manipulaciones, suspicacias. Hay 12 países donde ha operado Odebrecht. Dicen que Colombia y Perú ya lograron la lista y Ecuador entonces está demorando esa lista. Y como que si dependiera del presidente, además depende de la Fiscalía y la Procuraduría. Entonces, primero, Colombia y Perú no sé si tengan la lista, si no habría decenas de detenidos. Segundo, República Dominicana, México, Argentina, Angola, Mozambique, todavía no tienen la lista. Entonces todavía están protegiendo a los corruptos. No, se trata de llegar a acuerdos con Odebrecht, diferente institucionalidad. En un lugar podría decir solamente la Fiscalía, otro lugar la Procuraduría. Nuestro Ecuador tiene que hacer el contacto, que ya se lo hizo en Washington con Odebrecht, para llegar a un acuerdo y que den la lista de los implicados en este caso, con la Fiscalía, pero tiene que aprobarlo la Procuraduría. No es que todo se puede ofrecer, las constituciones son diferentes. Nosotros podemos llegar hasta cierto punto, Perú y Colombia a otro. Entonces, cosas muy diferentes. Pero de que Colombia y Perú ya tienen la lista, lo cual no es cierto, al menos no hay pruebas de eso. ¿Ya? Y el resto, los otros 10 países, todos son corruptos entonces. La cadena Univisión entrevista a Carlos Pareja Llanucelli. Usted tiene que haber visto el video, señor presidente, de los actos de corrupción denunciados. Según Carlos Pareja Llanucelli, dice que hay que investigar primero al ingeniero Jorge Glass por el caso Odebrecht. Y como usted también lo dijo, Diario Expreso, si no me equivoco, a nivel Guayaquil, también saca la lista de los funcionarios que fueron coimados por esta empresa brasileña. ¿Por Odebrecht? Sí. No creo que haya sacado. Ah, bueno, sacó una lista del 87 en que estaban todos los socialcristianos, bueno, Matraca, etcétera. Pero, Carlos Pareja, ¿qué prueba da? Dígame, ¿usted escuchó la entrevista? Una cadena tan seria como Univisión. Bueno, Univisión no tiene nada de serio, pero ese entrevistador, que es un odiador, fue un colombiano odiador de nuestro gobierno, de extrema derecha, ese pobre hombre, su falta de ética es tal que entrevista a un prófugo de la justicia, sospechoso de corrupción, dice un corrupto confeso, y ni siquiera contrasta la información. Pero dígame, ¿qué prueba dio? O sea, estamos hablando de un prófugo de la justicia, corrupto confeso, que nos odia, porque quiso cooptarnos, mitigar su falta, que no metamos a su familia, etcétera, y no hemos accedido a nada, y está echando lodo con ventilador. Pero ¿qué prueba presentó? Dígame. ¿Qué cosa concreta dijo? Es su palabra, entonces, simplemente. ¿Qué palabra pues tiene? ¿Qué valía tiene la palabra un tipo sin honor, sin honestidad, sin nada? Un tipo mentiroso, compulsivo, traidor. O sea, ¿qué es el Efialtes moderno, el Efialtes de Tesalia del siglo XXI? Entonces, pero además es una estrategia, usted sí lo ha dicho, de estas cadenas de derecha, Univisión. Fíjese cómo trataron con los Capaya Leak, con apoyo de Isaías, involucrar a Jorge Glass en Petroecuador. Fin de semana me trataron de involucrar a mí en Odebrecht. Este lunes, este pasquín de Guayaquil, Diario Expreso, trata de involucrarlo a Jorge en un caso de Caminosca, ¿ya? Por si acaso, ya averigüé, está demandada por 160 millones por Petroecuador. Entonces imagina que haya dado coima para ser demandada. O sea, no resiste menor análisis. Ahora Univisión, que está involucrada en el caso de Brecht en base a la versión sin pruebas de un prófugo de la justicia corrupto confeso. Entonces, ¿cuál es la próxima denuncia? Que en las compras de Supermaxi también dieron coima y tenemos que empezar a defendernos. Ya basta. Esto es una estrategia de la prensa derecha, que lo han hecho en Brasil. Mire, esto es lo que sacó la revista Bella de derecha. En octubre, 23 de octubre del 2014, 2 días antes de las elecciones presidenciales donde Dilma era candidata.
acusando a Dilma y a Lula de estar involucrados en la corrupción de Petrocor. Todavía no lo pueden probar. Pero esto sacaron 48 horas antes. Les puedo mostrar muchos casos de esto. Esto es una estrategia a nivel continental de la prensa corrupta para tratar de parar a los gobiernos progresistas. Así que, ecuatorianos, a no dejarse ¿Los medios de engañar. comunicación están cumpliendo un rol político en Pero estas hace elecciones? rato, por favor, ya, ni a quién quieren engañar. Miren la revista Vistazo, pues solo le falta sacar la banderita de Creo y todo eso. Ahora, siempre han perdido, ¿no? Con todas sus triquiñuelas, pues a mí me hicieron algo similar en el 2013. Acuérdense, para la consulta popular del 2011, sacaron en carátula un no rotundo. Es falta de ética de la prensa, ese no es el rol de la prensa, ¿no? Llegó la hora, miren. Acá también sacaron alguna vez esto, ¿no? Aquí está. En el editorial sacaron para la consulta popular del 2011 un no rotundo y marcado en el silencio electoral, marcado el no en las preguntas que les convenía. Esto no es ético, pero ya qué más se le puede pedir a cierta prensa. En todo caso siempre han salido derrotados y yo creo que saldrán derrotados nuevamente. Señor presidente, definitivamente nos esperábamos esto. Una campaña que se la vino preparando hace mucho tiempo, candidatos que se prepararon y que estuvieron en campaña años atrás. Este tipo de desinformación en el país, ¿considera usted que afectará en los resultados? Mire, lo de Capaya en un principio, gracias a Dios, pues hay gente decente todavía a quien le revuelve el estómago estas cosas. Y nosotros tuvimos la información antes de que saliera, entonces ya estábamos preparados, respondimos en cadena, ¿no? Respondimos con videos, con pruebas. Entonces en el momento del impacto nos bajaron 2 puntos, ya más que recuperamos esos 2 puntos y estamos subiendo y fuertemente. No digo estamos subiendo porque es mi movimiento político, pero obviamente pues todo este show, ¿no? Con mucho dinero atrás, estas producciones, ¿usted quién fue el camarógrafo? ¿Quién le pagó al del detector de mentiras? Esto es un show con mucho Poder billete económico. atrás, ya con gran capacidad de difusión. Entonces puede impresionar al ingenuo. Cuando usted empiece a cavar un poco más, ¿qué prueba ha presentado Capaya? Mire que periodistas honestos se negaron a publicar esas entrevistas porque era entrevista a un prófugo de la justicia sin ninguna calidad moral, echando lodo con ventilador sin ninguna prueba. Pero al incauto lo puede impresionar. Entonces, pero pasó el primer momento, ya se diluyó, sigue este pobre hombre saliendo a decir mentiras, ya nadie le hace caso. Le insisto, en un momento dado, aparentemente, no habrá que ver si no había otro factor y ninguna medición exacta. Tuvimos un bajón de 2 puntos que ya lo hemos recuperado y es más, ¿no? Creo que la gente se dio cuenta de cómo ha sido engañada y tenemos una fuerte tendencia a subir. O sea, es muy bueno eso, acabar el periodo electoral, entrar al periodo de silencio electoral con una tendencia muy creciente, ¿no? Este 19 de febrero hay una quinta papeleta para consultar a los ecuatorianos. Señor presidente, una propuesta que nació del Ejecutivo justamente para que ningún servidor público que se establezca como prohibido tener bienes o capitales de cualquier naturaleza mientras esté ejerciendo sus funciones, ¿no? Según la oposición y según el propio Guillermo Lasso dice que esta propuesta, que es muy positiva, debió haberse reformado a través de la Asamblea. ¿Por qué consultarlo ahora en este proceso de elecciones y que se lo hace solamente con el hecho de querer perjudicar su candidatura? Y si lo hacía por medio de la Asamblea hubiera dicho exactamente lo contrario, porque no lo hace por consulta popular. Lo que no quiere es que pase por la reforma, no se engañe, porque el tipo tiene millones pues en Panamá, tiene un banco en Panamá, dice que va a generar 1 millón de empleos en 4 años, pero no dice dónde, pues tal vez en Panamá, en España, Italia, con tanta migración que generó. Ya no engañarse, esto hay que ser coherente. Queremos luchar contra la corrupción, ¿ya? Un avance, no es la solución definitiva, es prohibir pues, el uso de paraísos fiscales a servidores públicos. A dignatario de elección popular, ¿usted puede creer que un presidente que habla de generar empleo en su propia patria puede tener la plata, negocios en otro país? Un poquito, por favor, de coherencia. Entonces lo que no quieren es que pase la reforma porque se le dañan los negocios. Entonces ahora dicen, ¿por qué no lo pasé por la Asamblea? Si lo pasaba por la Asamblea, ¿por qué no lo pasé por consulta popular? Entonces es el cuento de nunca acabar. Al final del día, lo que no quieren es que pase la reforma. No se deje engañar al pueblo ecuatoriano. Señor presidente, según Guillermo Lasso y también la oposición ha dicho que la cantidad de impuestos que no da las garantías, las seguridades para invertir en nuestro país, por ende, algunos empresarios también de acá de la provincia del Or se han ido a invertir en Perú, otros se han ido a invertir en Colombia. ¿Qué le dice usted a eso? Que le diga eso a Hewlett Packard y a Tesla. Hewlett Packard es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, tal vez las 3 o 4 más importantes. Tesla es una japonesa, Hewlett Packard es norteamericana, la principal de carros eléctricos,
que acaban de firmar en Yachay esta mañana, es un día histórico. La inversión privada más grande de la historia, 3.000 millones de dólares, y no es en sectores petroleros, mineros, el sector de alta tecnología para producir carros eléctricos en la ciudad del conocimiento, Yachay, ¿no? Con una nueva tecnología, el grafeno, ya no el litio, que permite a los carros eléctricos mucha más autonomía. Entonces, producir baterías con tecnología de punta, todavía experimental, la van a seguir desarrollando en Yachay. Motores y vehículos en Yachay, que le digan, porque ellos están invirtiendo. Entonces, esta gente que busca cualquier pretexto para justificar su falta de fe, de confianza en su propia patria. Yo le puedo mostrar técnicamente que Ecuador es un país de bajos impuestos, pero ¿para qué vamos a perder el tiempo con esta gente? Señor presidente, afirma su gobierno que Ecuador se mantiene como uno de los países más bajos en índice de desempleo, mientras algunos medios de comunicación sostienen que hay más desempleados en el país. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que me digan la fuente, porque yo utilizo la fuente del INEC, que utiliza las mismas encuestas para medir todos los años. Y esa encuesta, duela quien le duela, dice 5.2%. Comparado a diciembre del 2016 con 4.9% del 2015, hay 0.3 diferencia, pero no es estadísticamente significativo. Usted no puede decir, técnicamente subió el desempleo, tampoco puede decir que bajó. Me explico. Su conclusión más razonable es que se mantiene estable, pero incluso si fuera 5.2, es de los más bajos de la historia, es de los más bajos del continente. Estados Unidos tiene 5. Entonces ahí está bien, acá está mal. Y empiezan a contar desempleado por desempleado. 5% de desempleo significa 400.000 desempleados. Pero eso generalmente ha existido en economía. Entonces ya lo empiezan a ver en valor absoluto, empiezan a entrevistar al desempleado. ¿Por qué no están haciendo análisis técnico? Están haciendo politiquería, ¿no? No tenemos un alto desempleo en Ecuador. El subempleo nos ha subido, pero todavía es mucho más bajo que antes del gobierno. Y la buena noticia es que todo eso ya está bajando porque hay una clara recuperación de la economía. Sin duda, el INEC presentó un cuadro justamente donde podemos mostrar que es menor que todos los países, incluso que Brasil, que Italia, Francia, algún argumento, e incluso sí, que Alemania. Pero subió el subempleo es el refugio para no estar desempleado. Y tienen razón, en América Latina eso es correcto. Pero estamos comparando también con países de América Latina y nuestro desempleo es mucho más bajo y nuestro subempleo es mucho más bajo. Y justamente hablando del tema de desempleo y la nueva denominación empleo inadecuado, cuyo porcentaje es muy alto, señor presidente, ¿cómo se explica que este desempleo se haya mantenido durante estos 10 años? Es que es una definición inexacta, Yane, y de eso se aprovechan, de la gente que no sabe. De hecho, nosotros creamos esa categoría porque las otras categorías eran peores, pero todavía siguen siendo insatisfactorias. Empleo inadecuado trae la connotación de que no es conveniente para la economía. En el empleo inadecuado tiene, por ejemplo, el trabajador a tiempo parcial. Eso no es desempleado, no es subempleado. Él voluntariamente quiere estudiar durante el día o durante la noche y trabajar 4 horas diarias. Eso no es subempleo. Para definir desempleo y subempleo deben concurrir 2 condiciones. Capacidad de trabajar y voluntad de trabajar. En el caso del desempleado o en el caso del subempleado, trabajar 40 horas semanales con un salario mayor al salario básico. Son las 2 cosas que deben concurrir. Si usted tiene capacidad de trabajar, es una vendedora de Yambal, pero porque quiere estar con sus hijos o estudia, trabaja solo part-time, usted no es subempleada, es trabajadora a tiempo parcial. Pero todo eso se incluye en la categoría que nos lleva a una mala concepción, mala visión de lo que significa empleo inadecuado. Pero no es necesariamente negativo. En realidad, desempleo más subempleo está en 24, casi 25% en el país. Las tasas más bajas. Antes solo el subempleo era 25%. Y es después de haber pasado de todos estos últimos años. Pero todo ya está bajando. Señor presidente, retomando los temas de propuestas de campañas que hablaba Ibis en cuanto a las universidades, el candidato del oficialismo, el señor Lenín Moreno, ha propuesto 40 universidades para el país. La pregunta es necesario esas 40 universidades o por qué no repotenciar las que tenemos y más bien los centros tecnológicos que usted también hizo esta propuesta, construirlos acá también en provincias como la nuestra? Porque hay una inquietud. Hoy en la mañana hacíamos un enlace con la ciudadanía en una microonda y le preguntábamos a uno de los responsables de la construcción del hospital del IES aquí en Machala, ¿por qué traía gente de afuera, mano de obra de Guayaquil y no gente de acá de la provincia del Oro? Y daba una respuesta que nos llenó de más que nada de preocupación, que lamentablemente la mano de obra calificada estaba
carente en provincias como la nuestra. ¿Por qué no los centros tecnológicos justamente para aquellas personas, para capacitarlos en cafetería, para capacitarlos en electricidad, o sea, en lo que tiene que ver carreras tecnológicas y tener una mejor mano de obra calificada a nivel nacional? Primero, probablemente sí, mano de obra calificada tenemos de otros lados, pero es la mínima parte. Yo vengo a inaugurar el hospital y me parece que el 95% eran de la zona, ¿no? La inmensa mayoría de trabajadores. Segundo, una cosa es capacitación, otra cosa es formación superior, ¿no? Entonces, ya tenemos todo eso organizado. Como siempre digo, el problema de la vida es que cuando uno tiene más experiencia ya está al borde de la muerte, o cuando uno tiene más experiencia como presidente ya va a entregar el mandato. Pero se corrigieron muchos errores, mucha desarticulación que había en el sistema de capacitación nacional. Hoy todo está mucho menos organizado, lastimosamente tenemos menos fondos para apoyarlo, impulsarlo, pero una cosa es la capacitación y la acreditación de esas capacidades. Por ejemplo, meseros. Queremos ser potencia turística. Por supuesto. Y no hay gente preparada para saber servir. Dice que hay somos como los peores 60.000 meseros, vendedores, hay como 60.000 meseros, ¿no? Que necesitan ser capacitados y que se les acredite su capacitación. Entonces, cuando van a buscar un puesto de trabajo, dicen, yo soy un mesero acreditado. Y ese va a tener más posibilidades y mayor salario que un mesero no acreditado, porque significa que tiene competencia para y va a dar eso. mejores resultados. Lo mismo con gafitero, electricista, etc. Otra cosa es la educación superior. Educación superior es educación universitaria. Los institutos técnicos y tecnológicos son parte de la educación superior. Son autónomos. Cuidado confundir con lo que era antes del Ministerio de Educación. No, ahora son autónomos. Estrictamente hablando son universidades. Supongo que a eso se refiere Lenín Moreno. Nosotros ya estamos construyendo cerca de 34 de esos institutos, o sea, tendría que hacer 6 más. Le llamamos institutos, pero usted le puede llamar universidades técnicas, porque esos son parte del sistema de educación superior y están planificados en todas partes del país. Y estoy casi seguro que va a haber algunos planificados en el Oro, ¿no? Lo que tiene que ver a la repotenciación de las universidades, la inquietud es, señor presidente, porque resulta que el ingreso a las universidades no solamente podría ser un obstáculo, el examen del CNESID, que yo considero que debe darse ese examen de actitud, es que las universidades no están en capacidad de recibir tanta demanda de estudiantes. Por ejemplo, en universidades como la nuestra acá en El Oro, y entiendo que esto se repite en algunas provincias del país, la demanda es tan grande y el cupo, hablemos acá en la provincia del Oro, 5.000 estudiantes y solamente había cupo para 980 estudiantes en la Universidad Técnica de Machala. En la Universidad Técnica de Machala. Lo que le digo es que se requieren mayores recursos económicos para las universidades. Pero para eso también hay crédito, hay becas, pero es una creencia equivocada el pensar que yo tengo que estudiar en la esquina de mi casa, en la misma ciudad. Por favor, o sea, la universidad también es intercambio. Ojalá muchos estudiantes de afuera vengan a estudiar a Machala, muchos de Machala vayan a estudiar a Quito, Cuenca. Estoy de acuerdo con usted. Eso es más costoso. Tal vez eso es para países con altos ingresos, pero hacia allá debemos ir. Mientras tanto, debemos apoyar a esos estudiantes con crédito, con becas. Y es verdad, localmente tal vez o más cercanamente tener más cupos, pero eso es precisamente lo que se ha hecho. Los cupos aumentaron en 260.000 ya, ¿no? Hemos pasado la matrícula en educación superior de 400 y pico mil a 700.000, 440.000 a 700.000 más o menos. Se ha aumentado casi 60% la población universitaria. Fíjese, los estudiantes en edad de universidad, es decir, 18 a 25 años, esa población crece al 1.7%. La matrícula no ha crecido al 7.4%. 4 veces más que el crecimiento de la población. La tasa bruta de matrícula, gente matriculada en universidad, sobre la población de 18 a 25 años ha pasado del 28% al 39%, no hay por dónde. O sea, hay muchos más chicos en la universidad, pero es imposible en cualquier sistema que todos los chicos estén estudiando lo que ellos quieren exactamente donde ellos querían. Eso es imposible. Y debe haber un sistema meritocrático y dar prioridad a los que mejores notas sacaron. A diferencia de antes, ¿usted cree que antes entraban todos los chicos? Eso no es verdad. Hasta se sorteaban los cupos. Había universidades donde se sorteaban los cupos. Habían 200 cupos para medicina, se inscribían 2.000 chicos, empezaban a sortear. Ahora es en base al mérito. Había que hacer cola a las 4 de la mañana, se pagaba, en universidad pública se pagaba. ¿De qué libre ingreso me están diciendo? Me están hablando. Si el que podía pagar ingresaba, el que no podía pagar no ingresaba. Y también había no poca corrupción, sobre todo con el MPD. Soy amigo del decano, entraba, no soy amigo del decano, salía. Bueno, hay una gran verdad aquí, presidente. Definitivamente antes los jóvenes iban a la universidad a cualquier cosa menos a estudiar. Se lo aprovechaba la universidad hasta para situaciones políticas. Pero Ibe, además no es cierto, nunca ha existido tal cosa de que 5.000 chicos, los 5.000 entraban en la universidad y aquí en Machala. Oiga, ¿cuánto era el cupo antes en la Universidad Técnica de Machala? No siempre ha sido 940.000.
Entonces, y no creo que solo este año se han logrado 5.000. Antes del gobierno se han de haber graduado 3.000, 4.000. Entonces, ahora hacen un escándalo de algo que es normal. O sea, no es que todos los chicos pueden ingresar a la universidad en su propia localidad, en la carrera que ellos quieren. Eso no existe. Señor presidente, usted hizo una propuesta en días pasados en la Sabatina, el sábado, habló de los sueldos de los maestros, anunció la homologación para acaparar, o mejor dicho, homologar los sueldos de los maestros. Los opositores califican que esta es una propuesta de campaña, como estamos en proceso de elecciones, y que por qué no se ha hecho justicia durante estos 10 años, cuando usted mismo reconoció que no se ha cumplido con los maestros. Porque estos mediocres se olvidan pues de lo que era el país, del país que nos dejaron, ¿no? Y cómo cambian los estándares y la visión de esta gente, ¿no? Antes se le reclamaba a los gobiernos por qué no hicieron algo. Ahora los mediocres nos reclaman por qué no hicieron todo. Recuerden pues el país que recibimos. Pues 60.000 maestros tenían contratos, 60.000 de los 140.000 que habían, ¿no? Prácticamente en la mitad. O más todavía, tal vez me estoy subestimando el número de contratos. Pero además, no eran contratos con el Ministerio de Educación, eran contratos con el Comité Padre de Familia, con el municipio, con el prefectura. Nos pasamos 2 o 3 años solo recopilando esa información. Después hicimos una nueva ley, tuvimos que hacer escalafón. Cada dólar que usted sube a los maestros, un impacto fiscal grandísimo, porque son 150.000 maestros. A mí me encantaría poder pagarle el doble, el triple. Todavía creo que son mal pagados los maestros, pese a que hemos subido sustancialmente los sueldos, lo hemos más que duplicado. Pero cómo quisiera pagarles mucho más. Pero el impacto fiscal es enorme. Y nos han quedado rezagos, pues, como estas cosas. Ya los de nombramiento, los de contrato, que al menos están registrados, ya ganan mucho más que antes, pero ganaban menos que los que tenían nombramiento. Y son esas rémoras que todavía tenemos, esos rezagos, esas herencias del pasado, que a medida que se detectan, las detectamos por una de esas casualidades en el gabinete anterior, donde fue el gabinete en Milagro, y se corrigió ahí mismo. Dijimos, echen los cálculos, etc. Y sobre todo una inconsistencia, porque fíjense que en salud también tenemos médicos con nombramiento y médicos con contrato, pero que tienen la misma formación, que hacen el mismo trabajo, ganan lo mismo, solo que el de contrato no tiene estabilidad y hay que renovar el contrato cada año. Pero en cambio en educación, la misma situación, maestros con el mismo título, con el mismo trabajo, el uno por tener nombramiento ganaba $300 más que el que tenía contrato. Era hasta una inconsistencia. Lo que hemos hecho es corregir esa inconsistencia. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque hemos solucionado muchísimo, pero es obvio que todavía falta cosas por solucionar. Para cerrar el tema educativo, señor presidente, las unidades del Millennium sin duda han sido extraordinarias las que se han construido a nivel de todo el país. Sí, pero hay algunos candidatos y candidatas que dicen que van a acabar con eso y van a volver a la escuelita de la comunidad con un solo maestro, con 12 alumnos. Pero el señor Lenín Moreno considera que se deben construir más escuelas donde los niños no se queden sin estudiar. ¿Y qué niños se está quedando sin estudiar? Muchos Yo no creo chicos, que haya dicho muchos eso niños, escuelitas que se han cerrado lamentablemente porque existían pocos estudiantes y había un profesor 3 días a la semana o 2 días a la semana. Esa era la realidad. Todos esos chicos están estudiando. Pero lamentablemente hay chicos que por la distancia tal vez no lo están haciendo. Dígame qué chico, porque ¿usted creo que es considera incorrecto, Yana, que la propuesta del señor Lenín Moreno es factible? Yana, primero creo que es imprecisa su observación, con todo respeto se lo digo, porque no hay chicos que se nos ha quedado sin estudiar. Y cuando se hace una escuela del Millennium, se cierran estas escuelitas que no garantizaban ninguna calidad académica, se pone el sistema de transporte que puede fallar, pero la conclusión no es volvamos a las escuelitas, sino mejoremos el sistema de transporte. Y para el campo, que sabemos que hay una situación especial en ciertos sectores, Amazonía usted tiene más del 40% del territorio nacional y el 5% de la población, entonces la dispersión es enorme. Ahí hacemos escuelas con internado o las escuelas siglo XXI especiales, que son para 300 estudiantes, pero es lo mínimo. Una escuela con menos de 300 estudiantes y usted no puede tener planta docente completa, las ofertas académicas completas y perjudica a esos niños. Eso también estamos haciendo en Manabí, que tiene gran dispersión de población en la zona rural. Entonces eso ya se está solucionando. Pero no es que se han cerrado escuelitas y los chicos se han quedado sin estudiar, eso no existe. Señor presidente, esto preocupa muchísimo el hecho de que llegue la oposición y que tiren al traste todo aquello que usted ha venido haciendo, como por ejemplo la construcción de las escuelas del Milenio, las unidades educativas. Por ejemplo, en Huaquillas hay una que está todavía por concluirse. La pregunta es, ¿su gobierno logrará concluir esa unidad educativa? Usted me toma lección, pero en principio sí vamos a acabar todo eso. Mire, es innegable que tuvimos graves problemas. Así es. Que nos retrasó todo. O sea, en los últimos 2 años,
Cuando hemos estado medio calmados hemos tenido el agua hasta el cuello y con problemas ya con snorkel. Hemos hecho milagros, vengo dando una conferencia explicándole todo lo que hemos hecho para enfrentar la tormenta perfecta en la Universidad Técnica de Machala, acabo de dar la conferencia, y le decía a los chicos, les hemos tenido que sacar sangre al cangrejo, pues hemos hecho milagros, maravillas, ya lo reconoce el mundo. Acaba de salir un documento del Center for Economic and Policy Research, es uno de los think tanks más importantes, uno de los centros de pensamiento más importantes de Estados Unidos y del mundo, diciendo lo bien que hemos enfrentado esta época difícil y lo bien que ha sido los cambios históricos de esta década ganada y la buena conducción económica, las adecuadas políticas sociales, la estabilidad política que ha vivido el país. Pero no esperen pues enfrentar, yo nunca, no recuerdo episodio en la historia donde se hayan dado tantos factores concurrentes negativos. Porque, por ejemplo, 2 años no han caído las exportaciones, hace 30 años también cayeron 2 años. Nos agarró un terremoto de casi 8 en la escala Richter. Bueno, hace 70 años en el terremoto de Ambato fue un terremoto más fuerte, pero todos juntos, más litigios legales de 1.100 millones de dólares perdidos, etc. No recuerdo episodio de la historia que hayamos enfrentado choques externos tan graves en conjunto y sin moneda nacional. Por la tercera parte de eso, hubiera colapsado el país hace 10 años. En el 99 nos hubieran destrozado y ya la economía muestra claros signos de recuperación. Pero no esperen que no haya habido costos, pues. Entonces se retrasaron algunas obras. Ahora dicen que estamos inaugurando obras previo a elecciones. Primero, es nuestro total derecho. Segundo, ¿cómo nos criticaban cuando estaban esas obras paradas? Hemos superado los momentos más duros. Ya hay liquidez, ya se está reactivando la economía. ¿Estamos acabando las obras? ¿Por qué acaban ahora las obras? Entonces, palo porque bogas, palo porque no bogas. Entonces, en verdad, tuvimos graves problemas. Algunas obras se pararon por falta de financiamiento, pero ahora todo está avanzando. Señor presidente, la obra, señor presidente. Supongo, no sé en qué Muy porcentaje bien, esté. perfecto. Probablemente si está en muy bajo porcentaje la concluirá el próximo gobierno. Lo que sí le puedo asegurar es que todas las obras, a no ser de que tengan problemas legales, pero por problemas financieros ninguna obra está parada. Señor presidente, la provincia del Oro, a pesar de su gran esfuerzo que ha hecho en este gobierno, lo que tiene que ver a logística portuaria, a aeroportuaria, tanto con Puerto Bolívar y la concesión con GPOR y Santa Rosa con su aeropuerto regional, no ha logrado despegar como se quisiera la provincia del Oro. ¿Usted considera que tal vez hay errores atribuibles tanto al Ministerio de Producción y de Competitividad, que no ha puesto todo su accionar para ese desarrollo que tanto se requiere en el Oro? Los ecuatorianos tenemos una contradicción existencial. No. Por un lado nos quejamos que el Estado, que los impuestos, le paramos bola a esa derecha que nos quiere volver al pasado, y por otro lado, ¿por qué no resuelve todo el Estado? Oiga, también se trata de las fuerzas productivas locales, de las autoridades locales. GPOR no estoy de acuerdo. GPOR la concesión fue hace algunos meses, se van a hacer las inversiones y eso está marchando. Pero el aeropuerto, primero acuérdese, ¿no? Fue una oferta de Alvarito Novoa, por eso en la primera vuelta yo perdí. ¿Ya? Yo creo que hubiera sido más eficiente arreglar el aeropuerto de Machala, pese a que ya quedaba en la ciudad. Entonces, en la segunda vuelta sí me tuve que comprometer hacia el nuevo aeropuerto, pero un pedido de la Fuerza Viva del Oro, o ya lo olvidaron. ¿Ya? Se hace el aeropuerto, no es que es un aeropuerto lujoso, ni mucho menos, es lo necesario. Pero está la pelotita en la cancha, pues, la provincia. Ese aeropuerto se diseñó para ser un aeropuerto binacional, para tener vuelos. La idea es Quito, viene hasta Santa Rosa, toma un vuelo Santa Rosa-Piura, y es como un vuelo nacional y sale más barato, ¿ya? Pero ya le corresponde al gobierno provincial, dicho sea de paso, lea la Constitución, artículo 263, 264, el desarrollo productivo de la provincia le corresponde al gobierno provincial. Pero cuando les conviene, ellos son. Cuando no les conviene, la culpa es del Estado. Ahí están los recursos, hemos hecho nuestra parte. ¿Dónde está la Cámara de Turismo? ¿Dónde están las cámaras de producción? ¿Dónde están los grupos económicos que promocionen ya el aeropuerto, que busquen charter, que busquen promocionar el turismo, que busquen esos acuerdos con Perú para hacer vuelos binacionales? Entonces no esperen que todo haga el gobierno central, no es correcto eso. Señor presidente, a propósito de la provincia, Envial afirma que no ha terminado la carretera Y del Cambio y de Corralitos por cuanto el gobierno no le ha pagado. ¿Cuánto tiene de verdad esa afirmación de Envial? ¿Qué empresa es la de prefectura? Sí. Ninguna. Fue un incumplido total. Fue un incumplido. Tuvimos que terminar unilateralmente el contrato y tiene que buscar alguna justificación, ¿no? No, pero esa no es la razón, ¿no? La razón es que incumplieron todos los plazos y por eso tuvimos que terminar el contrato y me parece que ya lo tiene, no sé si el director de Obras Públicas, ya tiene otra empresa esa vía, ¿no? Para terminar. Que se va a encargar justamente una del obra tramo. bastante retrasada. Pero es por la empresa Envial, pues. Por el Incumplió incumplimiento todo, de la incumplió empresa. todo. Y no es verdad que era por falta de pago.
Señor presidente, una de las ofertas de desarrollo fronterizo hace más de 4 años fue la creación de los CEDES, de las zonas económicas especiales de desarrollo. Se pensó que con el anterior prefecto Montgomery Sánchez se iba a concretar, sin embargo, nada avanzó desde esa fecha. ¿Sigue creyendo usted que esa es una buena opción para Guaquillas en vista de que la implementación de la canasta transfronteriza, a pesar de que existen más de 3.000 comerciantes en la zona, solamente 239 han aplicado? Entonces no podríamos considerar que se está dando exitosamente esta medida tomada por el gobierno nacional. Esa es una opción de los comerciantes de Guaquillas, pero en todo caso, si las sedes hechas a diestra y siniestra fueron la solución, avísenme, yo hago todo el país una zona económica de desarrollo especial. Pero así no funciona el mundo, no funciona la realidad. Tiene que tener fines específicos y tiene que tener ventajas comparativas y competitivas para que funcione. No es que yo declaro el centro del país zona económica de desarrollo especial y se va a desarrollar. No, debe tener un objetivo y atractivos y ventajas en función de ese objetivo. Por ejemplo, Pozora va a haber un puerto de agua profunda, es la entrada al Golfo de Guayaquil, ¿ya? Entonces tiene las características para ser una zona económica de desarrollo zona especial de desarrollo económico, por ejemplo, para logística, ¿no? Es uno de los objetivos, logística, diversificación industrial o ciencia y tecnología. Yachay, donde está la Universidad de Tecnología Experimental, tiene las características para ser declarada una zona de económica de desarrollo especial, o zona especial de desarrollo económico, para ciencia y tecnología, porque ya está ahí la universidad. La refinería del Pacífico, como va a haber petroquímica, etcétera, tiene las características para ser una sede de diversificación industrial. Entonces, debe haber un objetivo, debe haber condiciones para alcanzar ese objetivo. No se trata de firmar a diestra y siniestra, yo te declaro una zona especial de desarrollo económico. Así no funcionan las cosas, así no funciona el mundo. Señor presidente, falta poco tiempo para que usted deje la presidencia. ¿Cómo deja el presidente Rafael Correa al Ecuador para el próximo presidente? Indudablemente un país cambiado, totalmente cambiado. Y todas las quejas que tiene la oposición, que miente y no para de mentir, y es nuestra mayor satisfacción, ¿no? Porque dicen que yo no soy tolerante ante las críticas. O sea, yo vengo a la academia, estoy acostumbrado a debatir, a que contraigan mis ideas, pero con solvencia, pues, con argumentos. Y cuando alguien miente, significa que no tienen argumento. Lo que no somos es tolerantes a la mentira, a la mala fe. Entonces, por ejemplo, que el país está desinstitucionalizado. Antes estaba desinstitucionalizado. ¿Ya? Antes, cuando se utilizó el Banco Central para el salvataje bancario, cuando triplicó la emisión monetaria, cuando se utilizaba el Congreso para salvar a los bancos por la ley AED, un mamotreto. Básicamente decía, quiebren señores banqueros, que todo lo paga el Estado. Ahí estaba desinstitucionalizado. Cuando firmaban cartas de intención, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, en Washington, ¿no? Diciendo somos los mejores aliados de Washington, comprometiéndose, por ejemplo, a suspender los créditos quirografarios hipotecarios, que es potestad del IES autónomo. Ahí había desinstitucionalización. Cuando se repartían las cortes, ahí había desinstitucionalización. Ahora hay concurso de méritos para los jueces, etc. Tenemos un país institucionalizado, tenemos un país con un Estado mucho más eficiente. No lo decimos nosotros, lo dicen los estudios del BID. Éramos el penúltimo de América Latina en el 2007-2008. En el 2013 estamos en el puesto 6º y ahorita vamos a estar entre los 3 primeros puestos en cuanto a eficiencia del Estado. Vamos a entregar una economía en crecimiento y estabilizada y sobre todo, eso no tangible, ¿no? Vamos a entregar un país con otra actitud. Un país que no aguanta engaños sociales, un país que no aguanta que digan que somos corruptos, perezosos, inútiles, etc. Un país que ahora tiene orgullo, ¿no?, de llamarse ecuatoriano, un país que tiene la autoestima muy en alto, un país que tiene esperanza, fe en el futuro. Entonces, para mí ese es el mayor cambio. En todo caso, es claro que esta es la década ganada y que entregamos un país muy distinto al que nosotros recibimos y muy distinto para bien. Señor presidente, no puedo dejar de tocar un tema que preocupa más que nada a los orenses. La provincia del Oro, por su Producto Interno Bruto provincial, supera con creces los aportes de Loja y Zamora, incluso la recaudación
tributaria es directamente proporcional a esto. Sin embargo, la zonificación, señor presidente, golpea con la burocracia, con sus zonas capitales administrativas. ¿Cuál es su opinión? ¿Se debe dar paso a la autonomía en un agrupamiento territorial para terminar con esto? ¿Pero a qué le llama autonomía? Que su producción, que su riqueza sea distribuida directamente para las provincias, en este caso. Bueno, ese sería el fin del país, ¿no? Tenemos un Estado unitario, pero en todo caso, mire, antes no existían las zonas. Esa burocracia de lo que usted habla, y que tal vez se refiere que está en Loja parcialmente, porque hay direcciones también en Machala, antes estaba en Quito. Entonces, por hacerlo mejor, salimos perdiendo. Se zonifica el país, se acerca más, se descentraliza. Es por la distancia, el señor Estado. presidente. Yo sé, pero antes había que ir a Quito, no había que ir a Loja. Ya, se descentraliza el Estado. Geográficamente Loja está entre Zamora y El Oro. Sin embargo, cuidado, hay direcciones en Zamora, hay direcciones en El Oro. Entonces ustedes ven solo la que está en Loja, que no recuerdo cuáles sean, pero les puedo nombrar algunas que están en El Oro. Entonces es criticar en forma un poquito destructiva, porque insisto, antes no había zonificación y esa burocracia que ahora supuestamente está en Loja, que no es tan cierto, hay muchas direcciones en Machala, en El Oro, estaba en Quito. Entonces ya creo que dimos un paso adelante. Las autonomías en el sentido que usted refiere, que Galápagos para los galapagueños, Guayas para los guayacos, El Oro para los orenses, es el fin del Estado unitario. No obstante, es una propuesta de uno de sus candidatos de acá, de la provincia del Oro, el ingeniero Montgomery Sánchez. ¿Pero en qué sentido? Pues una cosa es autonomía de los gobiernos locales. Que él ha dicho reforzar la autonomía de los gobiernos locales y eso todos estamos de acuerdo. Otra cosa es que tengan su propio Producto Interno Bruto, sus propios impuestos y obligadamente sea para la provincia. Con eso todo el país colapsa. Menos Orellana, no habría sentido de equidad. Menos Orellana y Sucumbíos, que son las provincias petroleras que nos mantienen a todo el país. Por el contrario, ellos van a pasar a ser Qatar, porque si todo el petróleo que se extrae de Orellana y Sucumbíos queda solo por Orellana y Sucumbíos, van a ser más ricos que Qatar, insisto, pero todo el país va a perder muchísimo, el resto del país. Usted siempre causa malestar en algunos funcionarios públicos ineficientes cuando visita las provincias. Cuando llega el presidente o va a llegar el presidente, todos se ponen a trabajar para agradarle. ¿Tiene algún mecanismo real de monitoreo de la actividad territorial de cada gobierno? O sea, hay varios, pero ese es su desarrollo, ¿no? Para que no haya desinformación. La gente que no cumple sus responsabilidades cerrados. Y la gente que aparenta nada más, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando yo vengo todo marcha muy bien. Entonces, lo importante es venir sorpresivamente y eso es muy difícil porque siempre se filtra la información. Pero tenemos sistema de monitoreo a nivel central, un sistema de compromisos presidenciales, incluso en las principales obras tenemos cámaras, pero también tenemos los coordinadores zonales, los directores provinciales, el gobernador, que es mi representante personal en la provincia, y deberían ser los que estén atrás de cada obra. Lamentablemente, pues algunas veces fallan ciertas instancias, ¿no? Y eso es el proceso de desarrollo. Porque es talento humano, responsabilidad, ¿no? Asumir responsabilidad, saber que ser servidor público es un honor y hay que trabajar por la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando yo veo carreteras sucias, sin desbrozar, sin señalización, digo, ¿cómo el director de obras públicas puede ganar su cheque y dormir tranquilo si no está cumpliendo su trabajo? Ese cumplimiento de la responsabilidad, del deber, del trabajo, es parte del proceso de desarrollo. Pienso, señor presidente y amigos ecuatorianos, que eso es algo rescatable de la Revolución Ciudadana, el hecho de exigirle al funcionario que tiene que definitivamente cumplir, como usted dice, ganarse su cheque, pero con el trabajo y estar consciente de que realmente está cumpliendo, no solamente para él o para a lo mejor sus compañeros, sino para todos los ecuatorianos. Sí, y considero que a nivel de país eso es algo muy rescatable de la Revolución Ciudadana, exigir al funcionario. También le insisto, que no nos roben la esperanza. Por cada mal funcionario público que los hay 10, 20, 50 extraordinarios. Yo hoy día estaba muy emocionado en la inauguración del Hospital del Día aquí en Machala, porque estábamos enlazados vía internet, videoconferencia, con Ambato, donde estaba nuestra vicepresidenta Sandra Naranjo, y con Baños, donde se inauguraba el Hospital de Baños y estaba nuestra ministra Verónica Espinosa. Las dos mujeres muy jóvenes, ¿no? Y unos discursos brillantes, y un compromiso tremendo con el país. Y una capacidad impresionante. Entonces hay muchos motivos para tener esperanza. ¿Que no han saltado casos de corrupción? Sí, siempre hay un pillo. ¿Quién puede garantizar? La oposición que dice que falta control y fiscalización. ¿Quién puede garantizar un pillo que recibe una coima? Pero por cada pillo de esos existen 10, 100, 1000, decenas de miles de buenos funcionarios, patriotas, honestos,
que trabajan día y noche por el país, Señor a no presidente, dejarnos robar la esperanza. Señor presidente, faltan apenas 2 minutos para terminar esta entrevista. ¿Cuál usted cree que han sido sus errores en estos 10 años de gobierno y sus aciertos? Muchos, pues errores, muchos. Errores en nombramiento, fíjense la cantidad de traidores. Capaya, pues un error. O sea, él estuvo con nosotros desde el inicio. Yo estoy seguro que es un hombre que se le dañó el corazón, porque él no era deshonesto. Además que creo que tiene un problema bien serio, porque ya las payasadas que hace ya demuestran un desequilibrio psicológico que lo notamos del gobierno. Pregunte por qué lo sacamos de hidrocarburos, pregunte cómo le comenté a Jorge Glass, bipolar, no me dice un día una cosa, otra cosa, y lo sacamos, pero no sabíamos que era deshonesto, ¿no? Un error, ¿no? El otro error, pues en la presidencia de Alberto Acosta, puro bla bla, en la presidencia de la Asamblea Constituyente, casi nos hace fracasar la Asamblea Constituyente cuando pudimos apresurar mucho, acelerar mucho el cambio radical del país con una Asamblea de plenos poderes con absoluta mayoría, sí terminamos la Constitución más rápidamente y pues nos dedicábamos a legislar. Y un Ramiro González, un Gustavo Larrea, muchos errores, sobre todo en nombramientos. En decisiones, por supuesto, porque uno toma decenas de decisiones por día, se puede equivocar. La cuestión es tomar consistentemente correctas decisiones, no es que podemos tener un nivel de acierto del 100%. Pero iría en las grandes estrategias, las grandes visiones, no nos hemos equivocado, ha sido el camino correcto. Y en aciertos muchísimos, ¿no? Muchísimos. O sea, de los más sencillos hasta los más históricos. Regresar a los PEP. Esto nos ha ayudado mucho para enfrentar estos meses de dificultades porque hemos tenido información privilegiada, pudimos participar activamente en el acuerdo para estabilizar los precios del petróleo, ¿no? Eso lo hicimos nosotros, lo hicimos en el 2007. Yachay, acuérdense que le dijeron elefante blanco, está dando maravillosos resultados mucho más rápido de lo que imaginábamos. Y así les puedo enumerar muchísimos aciertos, insisto, los más pequeños a los más grandes, pero grandes estrategias, grandes visiones, creo que han sido las acertadas, ¿no? Muchísimas gracias, señor presidente. Queremos agradecer su presencia aquí con nosotros en Eurovisión, amigos televidentes de todo el país. Muchísimas gracias por habernos acompañado, también a Ibis Valdivieso en esta entrevista de 60 minutos. Un abrazo para todos y una feliz noche. Buenas noches. Gracias, presidente. Gracias.